¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos totalmente en vivo para ver nuestra clase acerca de la apostasía. Les doy la más cordial de la bienvenida a todos ustedes que están a través de YouTube y también a los que están por este lado, ¿verdad? En Google Meet. Vamos a empezar nuestra clase ya en unos minutos, así que les aconsejo vayan por un cuaderno, una pluma, para comenzar a estudiar nuestra clase de apostasía. Voy a mover rápidamente la cámara. Muy bien, vamos a comenzar y vamos a ir rápidamente a desarrollar el tema del día de hoy, que es el tema de la apostasía. O sea, vamos a desarrollar este tema que es muy importante, es el tema de la apostasía, un tema apostólico, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? Es uno de los temas que más nos compiten en esta tarde. Así que rápidamente les doy a ustedes el bosquejo, amigos que están en Google Meet, ¿verdad? Saludo ahí a todos los que están abajo, que la gracia y que el favor de Dios esté sobre ustedes. Y a los que están en YouTube también les doy el bosquejo. Esta clase está siendo grabada, ¿verdad? Para que ustedes puedan más adelante, damas y caballeros, pues mirarla, ¿verdad? Entonces rápidamente les doy el bosquejo porque en primer lugar haremos un análisis de la geopolítica y de lo que está hoy sucediendo en el mundo, porque es importantísimo hacer esto para lo que aún está oculto, o más bien para los que aún están dormidos, despierten ya y se den cuenta el mundo tan caótico, ¿verdad? Realmente el mundo tan caótico en el que estamos viviendo. Entonces, en segundo lugar, vamos a contestar la pregunta: ¿qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? Y finalmente, las principales razones de la apostasía, ¿verdad? Muy bien, esos son los temas que vamos a desarrollar en esta tarde. Muy bien, veamos ahora algunas condiciones del mundo rápidamente, porque tenemos, ¿verdad? O tuvimos una pandemia del 2020 al 2022-23 aproximadamente, y fue uno de los ensayos más grandes jamás nunca antes planeados. Fue el ensayo más grande planeado por Satanás, fue ideado, organizado y desarrollado por Satanás. Porque así como Cristo vino, damas y caballeros, así como Cristo vino siendo el antecesor Juan el Bautista, ¿verdad? Que pavimentó el camino a Cristo. Si es verdad, escuchen esto con atención, si es verdad que nosotros somos la última generación, y si es verdad que los cascos del Apocalipsis ya se oyen en el cielo, entonces Satanás también tiene sus precursores. Y tiene que haber una pavimentación, una preparación, sobre todo psicológica, ¿verdad? Y espiritual en todos los seres humanos, para que cuando este hombre surja, ¿verdad? En medio de la política, de los gobiernos mundiales, pues el mundo esté preparado para recibirle, más que nada, y estoy hablando pues del anticristo. La tecnología, obviamente, que nosotros estamos viendo que está acelerando todo este camino. O sea, es la tecnología un gran avance. El anticristo, damas y caballeros, no pudo haber venido en los años 90, en los años 80, porque no había la tecnología que hoy en el siglo XX pues hemos ya desarrollado, ¿verdad? Entonces hablaremos de la tecnología que ha superado lo que los seres humanos se hubieran podido imaginar, ¿verdad? Es una completa irracionalidad. Es una completa irracionalidad lo que hoy nosotros estamos viviendo. En segundo lugar, vimos la invasión de Rusia a Ucrania, que se encuentra en el libro de Ezequiel capítulo 38. La invasión de Rusia a Ucrania se encuentra en el libro de Ezequiel. Vean ustedes lo que es la Biblia. Se encuentra en el libro de Ezequiel capítulo 38. Porque esta zona de Ucrania, pónganme mucha atención en esto que les estoy explicando. Esta zona de Ucrania, ¿verdad? Es la zona de Magog. Entonces, Ezequiel profetiza una invasión de Rusia, de Irán, de Turquía, de Sudán, de Libia, de Etiopía, de Irán también, ¿verdad? En contra de Israel, y es lo que actualmente nosotros estamos viviendo, porque dice la Biblia que Gog, ¿verdad? Que es el líder de esta invasión
terrible va a ser el que va a dirigir a los magogitas. Y en la Biblia encontramos, obviamente, no los nombres actualmente que tiene Irán, por ejemplo. O sea, Irán no lo encontramos en la Biblia. Esto es muy importante que lo entendamos. Irán no aparece en la Biblia con ese nombre, aparece en la Biblia con el nombre de Persia. Cuando nosotros leemos en nuestra Biblia, damas y caballeros, el nombre de Persia es lo que actualmente es Irán, porque hasta 1935 se le cambió el nombre a Irán, en el 79 la República Islámica de Irán, ¿verdad? Pero la Biblia nos muestra de manera clara que Magog, que es la zona geográfica entre el Mar Negro y el Mar Caspio, al norte oriente, de Europa. Y fíjense nada más, esto es muy interesante porque fíjense lo que está involucrado en esta guerra, o en esta guerra de Magog, que está involucrado Ucrania, está involucrado Kazajistán, Kirguistán, Kuzukistán, Afganistán y todas estas regiones y todas estas repúblicas, ¿verdad?, que se dividieron del comunismo en 1991. Entonces ya ante nuestros ojos está este panorama de estas alianzas profetizado en Ezequiel capítulo 38, escuchen esto, hace 2700 años. Y esta profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos. Es sorprendente lo que actualmente estamos viviendo. Y este año, ¿verdad?, la alianza se hace entre Rusia, entre China y entre Irán. Y hace un año se le sumó Arabia Saudita, con el propósito principal, nada más y nada menos, de desbancar este año al dólar como una moneda que rige desde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, los petrodólares. O sea, desde la Segunda Guerra Mundial, ninguna nación podía comprar si no era con el dólar, ¿verdad? Pues esto se acabó y esto va a hundir económicamente a Estados Unidos por los 33 trillones de deuda que ellos tienen. Y es sobrenatural porque es algo que nosotros lo estamos ya viviendo. La geopolítica está a otro nivel. Preguntas hasta aquí. En tercer lugar, entramos al transhumanismo. Personas completamente, damas y caballeros, psicópatas que están propagando. Estamos hablando de científicos, por el amor de Dios. Estamos hablando de personas que se califican como científicos, como genetistas, que creen que se puede crear, escuchen esto, una raza superior. Que ellos dicen que con la tecnología, que con la genética, se puede, si somos producto de una amiba y el resultado de una evolución, pues dicen ellos, estamos en el tiempo de evolucionar. Es lo que ellos creen. Y con la tecnología están tomando el ADN, el ácido desoxirribonucleico de los animales, con el ácido desoxirribonucleico, el ADN de los seres humanos, ¿verdad? Y eso es lo que están tratando de hacer a través de la tecnología y de la inteligencia artificial, ¿verdad? Unirlos para crear una raza más evolucionada. A eso se le llama el transhumanismo. Y en tercer lugar, el adoctrinamiento de la ideología de género. Se ha comenzado ya a imponer en las naciones de Europa ya y casi en toda Latinoamérica este adoctrinamiento general. En más de las 75 naciones del mundo están enseñando a los niños que si son niños y quieren ser niñas, pueden ser niñas, ¿verdad? Y a las niñas que son niñas y que quieren ser niños, pues que pueden ser niños. Damas y caballeros, ¿dónde está entonces la genética? ¿Dónde está entonces la biología? ¿Qué dice la genética? ¿Qué dice la biología? La genética, la biología, cerremos por un momento nuestra Biblia y concentrémonos en lo que dice la genética, concentrémonos en lo que dice la biología. ¿Y qué es lo que esto dice? Bueno, ellos dicen que la mujer que tiene el cromosoma XX, pues es una mujer. Miraba hace un momento unos videos de un científico, un genetista, le estaban preguntando, ¿cómo usted puede saber que es una mujer? No sabía. ¿Cómo no va a saber? El ser humano que tiene el cromosoma XX es una mujer. Y a ver, el varón, pues el varón es el que tiene el cromosoma XY. Y si tú tienes cromosoma Y, eres varón. Y si tu mente dice que tú no eres lo que genéticamente dice que eres, lo que biológicamente dicen que eres, entonces tu problema no es genético, tu problema ya es mental. Han tratado de alterar tus neuronas y cambiar tu identidad para confundirte y para adoctrinarte. O sea, prácticamente estamos viviendo eso.
Y miren ustedes, un estudio de Oxford salió hace unos días y decía que el 65% de estas personas se suicidaban. El 65%. Sorprendente. En quinto lugar, damas y caballeros, estamos viendo nosotros el aumento del sacrilegio. Escuchen esto, hace un año en los premios Grammy en Estados Unidos dieron un espectáculo. Sam Skid y Ken Petras, ¿verdad? Que son dos personas transgénero, ustedes lo pueden buscar, lo pueden googlear, vestidos de diablo y cantando una canción en los premios Grammy, unos premios que ven niños, jóvenes, adolescentes, cantando la canción sin santidad e insultando a Dios en los Grammy. En Inglaterra, no vamos muy lejos tampoco, en la apertura de los Juegos de las Naciones del Bienestar Común, representado por 72 naciones, donde sacaron una torre, qué coincidencia, vean ustedes, sacaron un toro con una torre como una bestia, y pusieron a mujeres semidesnudas, jalando con cadenas al toro, jalando con cadenas a la bestia, y todas las mujeres, que eran como 300 o 400 mujeres, adorando al toro o a la bestia, como realmente ellos sabían que la bestia había nacido en el mundo. ¿Quién les dijo? ¿Quién les dijo a estas personas que en Apocalipsis capítulo 17 la bestia representa al anticristo? ¿Se dan cuenta cómo si empezamos a unir todas estas piezas del rompecabezas, damas y caballeros, nos da el panorama general y se nos abren los ojos de lo que hoy nosotros estamos viviendo? En Boston, en Estados Unidos, se celebró el Congreso de los Clubes Satánicos, llamado SatanCon. Es una completa irracionalidad. O sea, estamos viviendo tiempos de sacrilegio. Tiempos de sacrilegio. Alguien que sepa, de los que están en la clase en vivo, ¿qué significa la palabra sacrilegio? ¿Alguien que me lo diga? La palabra sacrilegio significa tomar algo santo, tomar algo puro, escupirlo, pisotearlo, pisarlo, tirarlo, ¿verdad? Como si no valiera nada. Eso es lo que significa la palabra sacrilegio. Ahorita vamos a ver más adelante cómo la iglesia de Corintios estaban cometiendo sacrilegio con la cena del Señor. Y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero el sacrilegio ha llegado aquí. No tienen respeto por nada. Y luego dice Romanos 1:20, por esto Dios les entregó una mente entenebrecida. Ellos tienen la mente cauterizada. No sienten respeto ni temor por nada ni nadie. Y esto es lamentable. Y en penúltimo lugar, Estados Unidos, que este libro, damas y caballeros, no menciona, o en este libro no aparece Estados Unidos. Pero si realmente surgiera el anticristo, no puede estar Rusia y Estados Unidos compitiendo en contra del anticristo. Si el anticristo aparece, Estados Unidos y Rusia no pueden estar compitiendo con el anticristo. Vemos nosotros que será imposible ante el debilitamiento económico, el debilitamiento moral, porque nunca escuchen esto, un gobierno norteamericano jamás había estado tan depravado, tan degenerado, tan perverso como la anterior administración del expresidente Joe Biden, que hace unos días le detectaron cáncer. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Con Dios no se juega. Dios es celoso. Y Estados Unidos va a caer porque tiene que caer. Y quedará Rusia y quedará China, que se ocuparán del área oriental del Asia y del Medio Oriente, y encontramos en Apocalipsis 16 del 12 en adelante y en Daniel capítulo 11 versículo 45 en adelante, que cuando el anticristo oiga que vienen los reyes del norte y que vienen los reyes del oriente, será la confederación política que va a usar Rusia y China, que sí aparecen en la Biblia. Entonces, es sobrenatural, la Biblia es infalible, la Biblia es inerrante, y todo eso lo estamos viviendo hoy. Todo eso lo estamos viendo en este preciso momento. Es sobrenatural lo que la Biblia dice. Y finalmente tenemos nosotros dos entidades, Israel y la iglesia. Cuando nosotros tratamos de confundir a Israel con la iglesia, comenzamos a desviar nuestra teología. Como actualmente hay una enseñanza que se le llama la enseñanza del reino, donde ellos creen que la iglesia va a conquistar al mal, y ya vimos que va a conquistar al mal,
y vamos a conquistar al mundo antes de que Cristo venga. Sin embargo, Israel es el pueblo de Dios el Padre. Apúntalo. Israel es el pueblo de Dios el Padre. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 5. Hay una promesa en Israel. Hay una promesa sobre esa nación. Y la iglesia es el pueblo de Dios el Hijo. Como ya lo expliqué, la iglesia en el Antiguo Testamento no existía y lo expliqué en la clase anterior del rapto. La iglesia en el Antiguo Testamento no existía y creo que no hay necesidad de que lo vuelva a explicar porque ese video también está en mi canal de YouTube, al cual pueden ir a ver en la clase del rapto, ¿verdad? Entonces es sobrenatural, es grande, sublime, con qué claridad la Biblia nos llama. Nos llama la iglesia. La iglesia somos el cuerpo de Cristo, bautizados todos por un mismo espíritu, regenerados por un mismo espíritu. Y este cuerpo no existía en el Antiguo Testamento. Importantísimo, porque vemos claramente que cuando venimos a la escatología, a los tiempos finales, hay que diferenciar de la iglesia al pueblo de Israel, y del pueblo de Israel a la iglesia. Hay que diferenciarlos. ¿Por qué? Porque los tiempos finales de Israel terminan con la segunda venida de Cristo en los 7 años de la tribulación, para cumplir las 70 semanas de Daniel en el libro de Daniel capítulo 9 versículo 24 al 27. Y el final de la iglesia es en el arrebatamiento. 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 al 53, 2 Tesalonicenses 4 16 al 19. Entonces, cuando la iglesia es arrebatada, todos aquellos que fueron regenerados por el Espíritu Santo, personas arrepentidas que siguieron a Jesucristo, apasionadas por la verdad, que ganaron almas transformadas, se van en el arrebatamiento de la iglesia, y entonces el mundo no se va a quedar desamparado. El mundo no se va a quedar desamparado porque Dios levanta, Apocalipsis 7, a 144,000 judíos. A 144,000 judíos que son los encargados de terminar lo que la iglesia nunca pudo terminar, porque la iglesia termina en apostasía. La iglesia no termina bien. Hay un mandato, abran sus Biblias ya. Hay un mandato que Jesucristo le da a la iglesia. En Mateo capítulo 28, Jesucristo da un mandato y es: id y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero quiero que entendamos esto, porque la iglesia termina en apostasía, no cumple el único mandato. La evangelización completa del mundo no la termina la iglesia. Si leemos las cartas pastorales, las cartas de Pablo a Timoteo, a Tito, las cartas del apóstol Pedro, las de Judas, nos damos cuenta que la iglesia termina en apostasía, es decir, apartada de la verdad. La iglesia no termina evangelizando, termina en apostasía. Dice Mateo 24, abran sus Biblias, versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Chéquense que dice: y entonces, cuando se ha predicado el evangelio en todo el mundo, vendrá el fin. No dice vendrá el rapto, dice vendrá el fin, porque nosotros no terminamos de evangelizar todo el mundo. Son los 144,000 judíos y los 2 testigos los que terminan de hacer la obra de evangelización en todo el mundo. Hay países, hay ciudades a las cuales el evangelio aún no llega, porque eso es algo que ya no le va a corresponder a la iglesia, porque la iglesia termina en apostasía, la iglesia termina apartada de la verdad, termina apartada, porque la palabra apostasía es apartarse de la verdad o de la fe una vez dada a los santos. Entonces, la iglesia termina totalmente apartada, la iglesia termina en apostasía, y apostasía es el tema que voy a desarrollar a continuación. Este es un tema, hermanos, damas y caballeros, muy triste, y es un tema muy importante también que debemos de entender, que aunque las cosas en el mundo no van a mejorar, porque no van a mejorar, las cosas en el mundo van a empeorar, para los que seguimos a Jesucristo, el camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y cuando el mundo se oscurezca, ahorita te doy la palabra, cuando el mundo se oscurezca, en nosotros resplandecerá la luz. ¿Tienes una duda? Adelante. Muy bien. Y cuando el mundo se oscurezca, vuelvo a la clase, cuando el mundo se oscurezca, en nosotros resplandecerá la luz. Y esa es la importancia ahorita de estudiar, damas y caballeros, este libro, día y noche, en tu cuarto, en tu sala, en tu carro, en tu sillón, meditarlo, estudiarlo. ¿Por qué? Porque es lo único que me va a sostener en el mundo que vamos a enfrentar.
La Biblia dice, Mateo 24:12, que el amor de muchos se va a enfriar. 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente, algunos apostatarán de la fe. 2 Tesalonicenses 2, versículo 3, el 4, el anticristo no va a aparecer hasta que antes venga la apostasía, el hijo de perdición, para que pueda aparecer y hacer su entrada en el mundo, el anticristo. Ahora, hay dos clases de apóstatas, y esto es muy importante. Hay dos clases de apóstatas, los que nunca fueron salvos y los que son salvos pero se apartan. Vuelvo y repito, hay dos clases de apóstatas, los que nunca fueron salvos y los que fueron salvos pero se apartan. Cristianos que son cristianos pero que se apartan temporalmente del camino muchas veces. Estuvieron un tiempo, fueron salvos, pero se apartan. Y vemos claramente en Juan capítulo 6, vamos a nuestra Biblia, porque siempre hay que ir a nuestra Biblia, Juan capítulo 6, no cierren su Biblia, porque vamos a demostrar primeramente a los primeros apóstatas, que son los que estuvieron un tiempo y se apartaron en el libro de Juan. Juan capítulo 6, versículo 64. Juan capítulo 6, versículo 64. Vean ustedes qué interesante es esto. Dice la Biblia, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Miren, hermanos, cuando Jesús comenzó a escoger a sus apóstoles, Él no escogió a ninguno por voluntad propia. El Padre le dijo, escoge a Pedro, escoge a Andrés, escoge a Santiago, etcétera, etcétera. Y cuando Él escoge a Judas, vean claramente lo que dice el versículo 70. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Luego dice el versículo 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simeón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. O sea, el plan de Dios era deliberado. O sea, no tiene otra explicación. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era deliberado, que formarían parte de este grupo donde no estarían todos con Jesucristo. Ahora vamos a ver nuevamente otro ejemplo con Judas en Juan capítulo 17, versículo 12. Vean ustedes la oración sacerdotal que dice Juan capítulo 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. La palabra perdió es la palabra apolumi, que significa ninguno de ellos fue condenado al infierno o destruido. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Vamos ahora también a la segunda carta del apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro nos explica claramente que a estos apóstatas nunca fueron salvos, pero que formaron parte, escuchen esto con atención, estos apóstatas nunca fueron salvos, pero formaron parte ni más ni menos de la cizaña que Satanás siembra en todas las iglesias. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería, escuchen esto, de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Estas personas que traen disoluciones, está hablando de personas que pertenecen a la iglesia. Y luego dice el versículo 3, por causa de los cuales la condenación, o sea, la apoleia, o sea, la destrucción, o sea, el juicio final no se tarda. Está diciendo el apóstol Pedro, prácticamente lo que dice Pedro es que estas personas que están en la iglesia, muchos como maestros,
muchos como pastores, muchos como evangelistas no son lo que son. Y dice Pedro en lo que acabamos de leer, 2 Pedro 1, capítulo 1 al 3, ya está preparado el infierno para estas personas porque entraron encubiertamente a la iglesia. Y vean ustedes estas frases tan importantes de Pedro. 2 de Pedro 2:3, la condenación no se tarda. Luego, 2 de Pedro 2:9, serán castigados en el día del juicio. Luego, 2 de Pedro 2:12, perecerán en su propia perdición. 2 de Pedro 2:14, más duro aún, son hijos de maldición. Y el versículo 19, vean ustedes, aquí está más duro todavía porque es tremendo como la Biblia les llama. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, vean esto, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Wow, su postrero estado viene a ser peor que el primero, versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, versículo 22, porque le ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Por qué usa el apóstol Pedro un proverbio de Salomón? ¿Por qué el apóstol Pedro aquí usa un proverbio de Salomón? Porque el perro vomita, ¿verdad? El perro expulsa su vómito, el perro vomita, y los que tenemos perro sabemos que el perro después de que vomita vuelve a comerse su vómito. ¿Y por qué lo hace? Pues es porque es perro. ¿Por qué el perro que vomita se vuelve a comer su vómito? Pues porque es perro. Tendrá que dejar de ser un animal para dejar de ser, valga la redundancia, lo que su naturaleza implica. Y el puerco, bueno, el puerco tú lo puedes sacar del lodo, le echas shampoo, le echas Chanel, cremita, lo lavas, ¿verdad? Y él lo que va a hacer es regresar al lodo porque esa es su naturaleza, ¿verdad? Tendría que dejar de ser un animal, tendría que dejar de ser un puerco para que él deje de hacer eso. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces el apóstol Pedro? Que todas estas personas apóstatas nunca, escuchen esto, nunca fue cambiada su conciencia. Nunca fueron realmente transformadas, nunca vivieron una verdadera regeneración. Por eso entran, conocen, les gusta la Biblia, ¿verdad? Van el domingo, diezman, ofrendan, les gusta la predicación, cantan alabanza. Muchos de ellos lloran, danzan, hacen lo que sea por un tiempo. Pero viene la pandemia y ¡puf! Cientos o miles de cristianos que ya no regresaron. Pastores que tampoco ya regresaron. Iglesias que cerraron por completo porque comienza Dios a meter la escoba para nuestro bien, usándola para limpiar la iglesia. Y estas personas nunca fueron realmente salvas. Dice 1 Juan 2:19, salieron de nosotros porque simplemente no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en nosotros. De donde ellos salieron, pero se salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros, para que se manifestara que no todos los que van a la iglesia el domingo son cristianos, que no todos los que leen la Biblia son cristianos realmente. Y por eso es tan famosa la doctrina de la salvación, que si se pierde o que si no se pierde la salvación. A mí vienen y me dicen, oiga hermano, estuvo este hermanito 10 años en la iglesia y ahorita está en el mundo y está muy contento, jijiji, jajaja, tomando, alcoholizándose. Estuvo 10 años en la iglesia, hermano Aaron, han venido a decirme, estuvo 10 años en la iglesia, pero ahora se alejó y estos meses que está afuera le pega a su esposa, golpea a sus hijos y bebiendo alcohol, metanfetamina, droga, vive una vida muy contenta. Entonces él perdió la salvación. Yo le respondo, no perdió la salvación. Es que esta persona nunca fue salva. Nunca fue salva. Nunca tuvo una verdadera regeneración por el Espíritu Santo. Nunca fue verdaderamente su mente transformada. Pudo haber estado 30 años. Y si se aleja 10 y se va al mundo y está muy contento, jijiji, jajaja, fiestas, brincando y no siente remordimiento, su conciencia no le trae a la memoria la palabra de Dios y está él muy contento y no hay nada que lo redarguya, entonces nunca fue salvo, no perdió la salvación, él nunca fue salvo por el amor de Dios y lo vamos a ver más adelante.
Lo vamos a ver más adelante. Ahora vayamos al libro de Judas, antes de Apocalipsis, para que no se vayan al libro de Génesis, los que están en la clase, ¿verdad? Bueno, esto quizás lo edite para el video de YouTube, porque estos son bromitas que no van a entrar en YouTube. Pero ustedes que pagaron la clase, pues pueden verlo. Dice Judas versículo 4, porque algunos hombres han entrado. Toda la carta de Judas es para prevenir de los que entran a la iglesia. Para prevenir de los que se dicen cristianos, pero que son apóstatas, que nunca han sido salvos y que nunca serán salvos. Versículo 4, muchos han entrado, escuchen la manera en que entran estos sinvergüenzas, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje de la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Oigan, hermanos, a mí han venido y me dicen, ¿verdad? Muchas personas me han dicho o me escriben y me dicen, oiga, hermano, pero usted predica de la gracia. Sí, yo predico de la gracia. Y también predica o enseña que la salvación no se pierde. Bueno, dicen ellos, entonces voy a hacer lo que se me dé la gana. Voy a tomar, voy a alcoholizarme, me voy a drogar, voy a hacer lo que se me dé la gana. Y como no se pierde la salvación, pues yo voy a estar muy tranquilo. Como no se pierde la salvación, usted dice que no se pierde la salvación y estamos en la gracia, pues yo voy a tomar, voy a alcoholizarme, voy a adulterar, voy a fornicar, voy a hacer cuantas cosas. Total, la salvación no se pierde. Eso dice Judas capítulo 4, que es tomar como libertinaje la gracia de nuestro Dios. Porque Gálatas capítulo 5 dice, a libertad habéis sido llamados, hermanos, con la única condición de ¿qué? De que no usemos la libertad como ocasión de libertinaje, como ocasión para la carne. Entonces, si tú dices, como no se pierde la salvación, me voy a portar mal, pues simplemente no eres cristiano. Porque el que es cristiano realmente se humilla delante de Dios. Señor, la regué, examíname, perdóname, pequé. Porque como el cristiano que peca, Dios al que ama, disciplina. Hebreos capítulo 12. Y Dios azota a los que son verdaderamente sus hijos. Dios azota a los que son verdaderamente cristianos. Los cristianos verdaderos que se alejan y regresan, son porque regresan de la oreja, hermanos. Y yo lo he visto. Porque Dios los regresa al corral y los regresa de la oreja. ¿Por qué? Porque son salvos, ¿verdad? Y si te alejaste y estás viviendo una vida jijiji, jajaja, ¿verdad? Muy contento, de fiesta en fiesta, y tomando, alcoholizándote y todo muy tranquilo, es porque nunca fuiste salvo, porque en ti nunca hubo una regeneración, porque nunca viviste una vida dependiente al Espíritu Santo. Es eso. Pregunta, adelante con tu pregunta. Muy bien, ahora veamos los que son salvos, pero se apartan temporalmente del camino, ¿verdad? Veamos el primer ejemplo en 1 Corintios capítulo 5, de un muchacho que vivía en fornicación nada más y nada menos que con su madrastra. Y el apóstol Pablo se entera de esta situación donde los líderes no lo disciplinan, no han tomado cartas en el asunto, y Pablo les escribe, me sorprende, porque esto no se ve ni aún entre los gentiles, dice Pablo en los primeros versículos de 1 Corintios 5. Esto que este joven está haciendo no se ve ni en los no cristianos. Y ustedes, dice Pablo, 1 Corintios 5, en vez de disciplinarlo, de expulsarlo, de entregarlo a Satanás, están muy contentos, deberían de estar llorando. Los disciplina. Y Pablo les manda esta carta a los líderes, él teniendo conocimiento del caso, y dice 1 Corintios 5, versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás, escuchen, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Cuando dice Pablo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, es que el muchacho iba a morir. Pero como él era verdaderamente salvo, miren lo que dice, para que al final el espíritu sea salvo en el día del Señor, él iba a morir, ¿sí? Pero como era salvo, iba a ser destruido, pero su espíritu era salvo. A esto se le llama el pecado de muerte, y lo vamos a demostrar con muchos versículos, que el pecado es la muerte física de un cristiano. El pecado de muerte es cuando un cristiano verdadero, estamos hablando de personas realmente cristianas, solamente Dios sabe quiénes, pero cristianos realmente verdaderos, que insisten en vivir en pecado y el camino de Dios es blasfemado por ellos, entonces Dios los llama antes de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cristianos que van a morir antes de tiempo.
porque nunca ellos quisieron arrepentirse. Y como eran cristianos y Dios sabía que no se iban a arrepentir, Él se los llevó al tribunal de Cristo y ahí les dará, miren, sus buenos cueros. Estas personas no podían perder la salvación, aunque vivieran, en el caso de 1 Corintios 5, como fornicarios. Por eso su cuerpo, el cuerpo de este joven, iba a ser entregado a Satanás para la destrucción, para morir el cuerpo, y su espíritu iba a ser salvo en el día del Señor. Veamos otro ejemplo, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 11. Y en 1 Corintios capítulo 11 tenemos el ejemplo de la cena del Señor. Los corintios, hermanos, habían convertido la cena del Señor en un verdadero bacalao y comenzaron a cometer sacrilegio. Hace un momento ya me explicaba lo que era la palabra sacrilegio. Y Pablo lo reprende en el versículo 27, 1 Corintios 12, 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, que significa sin respeto en el idioma original griego, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma el pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pausa. El juicio nunca es para los no cristianos. Dios al que ama disciplina. Estamos bajo el Nuevo Testamento, estamos bajo la gracia. Entonces, si Dios va a juzgar a alguien, es porque este alguien es cristiano, porque el juicio comienza, 1 Corintios 5, en la casa del Señor. Entonces, Dios al que ama disciplina, y el juicio y la disciplina y la vara es para los hijos. Sigo leyendo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. La palabra dormir, lo explicamos en la clase del rapto, significa morir. Muchos de ustedes mueren. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Cantidad de cristianos en Corintios se enfermaron y murieron por no querer arrepentirse de sus pecados. Esto es terrible. Pero como ellos eran cristianos salvos, verdaderamente salvos, dice Pablo que se los llevó Dios antes de tiempo. Veamos ahora en Santiago capítulo 5, porque la Biblia no es de interpretación privada. Siempre tenemos que ir precepto sobre precepto, línea sobre línea, y comparar escritura con escritura para determinar una doctrina. Santiago capítulo 5, versículo 19 al 20. Pongamos mucha atención. Dice, hermanos. Santiago 5, 19. Hermanos. ¿A quién le está hablando Santiago? Hermanos. Santiago 5:19 le está hablando a los hermanos, a los cristianos, a ti y a mí. Les dice, hermanos, si alguno de ustedes, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, oiga, le está hablando a los cristianos Santiago. Hermanos, si alguno de ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno de sus hermanos le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, le está hablando a los cristianos, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa salvar de muerte un alma? Es el pecado de la muerte física. Y finalmente, el apóstol Juan sella todas estas enseñanzas en su primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 16. Dice, primera de Juan 5, 16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, el pecado de muerte es del pecado que hemos venido hablando, ¿verdad? Del que habla Santiago en el capítulo 5, del que habla 1 Corintios 5, 1 Corintios 11. Pero vean lo que dice. Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces esto es muy importante que nos quede claro. Los apóstatas están sucumbidos bajo el pecado de la muerte. Bajo el pecado de la muerte. Por los guarachitos del niño Jesús. Veamos ahora algunas causas de la apostasía. Empecemos diciendo que una de las principales causas es la negligencia de la palabra de Dios. ¿Por qué hay cristianos que se alejan de Dios? Porque la palabra apostasía significa apartarse de la verdad, alejarse de Dios o alejarse de la verdad o de la fe una vez dada a los santos. Es la palabra griega apistemi, ph intermedio, que significa eso, apartarse de la fe una vez dada a los santos. Dice Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Somos espíritu, pero aparte de espíritu tenemos un alma y un cuerpo, pero el espíritu necesita
alimento. Y el espíritu es la parte más importante del ser humano. Mi espíritu necesita alimento. Y dice Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan físico vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi espíritu, que es la parte más importante de mí, necesita alimento. Y el único alimento para mi espíritu es la Biblia. Es la palabra de Dios. Si tú dejas de alimentarte con esto, hermano, si tú dejas de alimentarte con la Biblia, ¿qué pasa? Te comienzas a marchitar. Comienzas a tener ideas erróneas. Comienzas a ceder a las tentaciones. Te vas a comenzar a marchitar. Cedes al pecado. ¿Por qué? Porque tú ya no tienes la fuerza para vencer. Nosotros no tenemos fuerzas inherentes en nosotros para sostenernos. Porque nosotros por naturaleza somos débiles. La Biblia es clara, Salmos capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No así los malos, que son como el tarro que levanta el viento. Luego sigue diciendo, por lo tanto, no se levantarán los malos en el día de juicio. Sigue diciendo. Pero vamos a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que yo estoy aquí plantado. Aquí hay un árbol y yo soy un árbol que está aquí plantado. Entonces, imagínense que yo estoy plantado aquí y debajo de mí corre un río. Es lógico que siempre ese árbol estará lleno de hojas. Estará fructificado. Es lógico, porque el árbol no tiene vida por sí mismo. El árbol tiene que estar plantado para poder tener vida. Entonces nosotros somos iguales. Nosotros tenemos que estar plantados. Debemos de estar plantados en la palabra de Dios. Y si es en la Biblia, hermanos, si es en la palabra de Dios, si es en la Biblia en donde yo estoy plantado, donde medito en ella de día y de noche, voy a vencer. Recuerden ustedes el ejemplo de Josué. Medita en mi palabra de día y de noche, no te apartes de ella. Josué, tu lucha, tu victoria no viene con caballos, con ejército. El salmista decía, algunos confían en caballos, otros en carros, pero nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Josué le dice a Dios, tu victoria está en mi palabra. Medita en mi palabra de día y de noche. En segundo lugar, una de las principales razones de la apostasía es una raíz de amargura. Hebreos 12:15. Un cristiano amargado es un cristiano derrotado. Un cristiano amargado no entra a la tierra de Canaán. Escuchen lo que estoy diciendo. Un cristiano que alberga resentimientos negativos en su alma inmediatamente comienza a decaer. Inmediatamente comienza su decadencia. La amargura es el veneno más grande para el espíritu. Si tú un día quieres apagar el espíritu, amárgate. Porque la amargura es el veneno para el espíritu. Vean ustedes las consecuencias que dice Hebreos 12:13, que una persona con resentimientos o una persona amargada bloquea la gracia de Dios. Te desconectas de Dios. Y no es verdad, dice Primera de Juan, que el que diga que está en pecado y tiene comunión con Dios, no es verdad. Dice Juan, es mentiroso. Usted puede ser pastor y decir, no, yo sigo con Dios, yo he estado con Dios, yo leo la Biblia, sin darse cuenta que el Espíritu Santo ya no lo está dirigiendo. Y ya lo que usted está haciendo es por su carne. Porque la carne, hermanos, es muy consagrada, La carne es muy consagrada. Si no, pregúntenle a los mormones, que nos ganan porque ni café toman. La carne es muy consagrada. Entonces usted puede hacer muchas cosas, pero si tiene resentimientos en su corazón, se vuelve mentiroso y el pecado lo está engañando. Número 3, el amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Jesucristo dijo que no podemos seguir a dos amos. No puedes estar sirviendo a Dios y al mismo tiempo pensar en negocios para enriquecerte. No puedes, porque ya estás prostituyendo el ministerio. Ya estás prostituyendo el ministerio que Dios te dio. Segunda de Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Número 4, no tenerle temor a Dios. ¿Qué es, hermanos, el temor de Dios? ¿Qué es el temor? A ver, Ricardo, ¿qué es el temor de Dios? Gracias. El temor de Dios es la conciencia continua de que Dios nos observa las 24 horas del día. Génesis 16:3, tú eres
el Dios que ve. Génesis 16:13. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Dice el Salmo 139, 1 al 3. Dice 2 Corintios 5:10. Dice Proverbios 5:21. O sea, hay muchísimos versículos. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Temer a Dios es saber que te está viendo cuando nadie te está viendo. José estaba en el palacio con la esposa de Potifar. Y la mujer lo seducía, le decía, vente para acá, le jalaba la ropa, ¿verdad? Y no había nadie en el palacio. Pero vean lo que José responde. ¿Cómo habría yo de meterme contigo y perder el temor de Dios? O sea, ¿es esto el temor de Dios? Tenemos que tener cuidado. Y finalmente, la apostasía viene a hombres sin carácter, que no tienen una verdadera disciplina para estudiar. Un estudiante de la Biblia tiene que pasar 3-4 horas diarias, hermanos, con concordancia, con diccionario bíblico, con comentarios, buscando raíces, estudiando. Boccachelli, cantante de ópera, vocaliza 5 horas diarias. Pavarotti, 6 horas diarias, vocalizando el Renata Callis, María Callis, 5 horas diarias. O sea, los cantantes de ópera todos. Un karateca cinta negra tiene que practicar 4 o 5 horas diarias. Pianistas, cantantes, 2 horas diarias. Y nosotros que servimos a Dios, ¿somos las personas indisciplinadas? ¿Creemos que estamos realmente en cualquier cosa? Y no estoy enojado, pero no hay disciplina. Dios nos libre, hermanos, porque la apostasía viene a hombres y mujeres sin carácter. Oremos. Señor, gracias.